Aunando un poco en cuanto al área del derecho de civil familia, encontramos un tema demasiado importante que es las nulidades matrimoniales. Las nulidades matrimoniales son una figura que, pues, por ende y por obvias razones, se da dentro de la figura del matrimonio. Estas nulidades matrimoniales son capaces de disolver un matrimonio, o más bien disolver no sería sino dejar a un matrimonio sin efectos. ¿Qué pasa? Las nulidades matrimoniales se van a configurar solamente por hechos sucedidos con anterioridad a la celebración del matrimonio. Esa es su vital diferencia con el divorcio, que la nulidad matrimonial se dará por hechos, más bien va a ser configurada por hechos sucedidos antes del matrimonio, y el divorcio se da por hechos sucedidos después del matrimonio. Entonces estas nulidades matrimoniales se dividen tanto en nulidad civil como en nulidad canónica. Entonces vamos a señalar cada una por separado. Las nulidades canónicas se tramitan ante el tribunal eclesiástico y tiene como norma a seguir el código canónico. Estas nulidades canónicas no se encuentran expresas ni taxativas. Tampoco hay un término establecido para alegar una nulidad canónica, es decir, se pueden tramitar en cualquier momento. En este tipo de nulidad existe la figura del defensor del vínculo, el cual va a atacar la nulidad canónica y va a defender el vínculo matrimonial. El acta o la decisión canónica se debe llevar ante un juez de familia o promiscuo del domicilio de los cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará la inscripción en el registro civil. La nulidad del vínculo del matrimonio religioso surtirá efectos civiles a partir de la firmeza de la providencia del juez competente que ordene su ejecución. Hay otro punto muy importante que hay que señalar, además de los señalados en la pantalla, y es que la nulidad canónica va a permitir que las segundas nupcias de cualquiera de ambos cónyuges puedan volver a celebrar un matrimonio religioso, cosa que no pasaría con la simple cesación de los efectos civiles. Las nulidades civiles, en cambio, pues se tramitan ante el juez de familia y tienen como norma a seguir el Código Civil. Tenemos de que estas causales de nulidad civil matrimonial se encuentran taxativas en el Código Civil y se encuentran en el artículo 140. Estas nulidades se dividen a su vez en nulidades subsanables o relativas, y también se encuentran las nulidades absolutas o insubsanables. Las nulidades relativas o subsanables son aquellas que la ley señala cómo, cuándo y quién puede alegarla. El término para tramitar alguna de las nulidades subsanables es de 3 meses y son las siguientes. Como primera nulidad subsanable tenemos la primera, el numeral primero del artículo 140 del Código Civil, y es cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos. Entonces, el error solo puede darse acerca de la identidad de la persona, más no de sus cualidades. Los 3 meses comenzarán a contar a partir del momento en que se conoce del error y solo puede ser alegado por quien está padeciendo el error. No habrá lugar a esta nulidad si el que lo ha padecido hubiera continuado en la cohabitación después de haber conocido ese error. Entonces podemos ver de que aquí hay un vicio del consentimiento, que se sabe que son error, fuerza y dolo. Entonces es por eso de que el error acerca de la persona de ambos contrayentes se constituye como una nulidad matrimonial. En cuanto a la segunda causal, se da cuando se ha contraído entre un varón y mujer menor de 14 años o donde cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad. Esta nulidad puede ser alegada por los contrayentes, por el padre o el tutor o un curador. Si se intenta cuando hayan pasado más de 3 meses después de haber llegado las menores a la pubertad, no habrá lugar a la nulidad del matrimonio. Muchas personas suelen confundirse aquí, y es que si bien sabemos de que la edad matrimonial son los 18 años de edad, es decir, cuando una persona llega a la mayoría de edad, pero también se pueden casar los mayores de 14 años.
con autorización de sus representantes legales. Y es por esto que cuando una persona se casa por debajo de esa edad de 14 años, se constituye una nulidad subsanable que pues no lo podrá hacer, o sea, no se podrá alegar si después de 3 meses los menores han llegado a la pubertad, que son 14 años. Como tercera causal de nulidad tenemos de que cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume la falta de consentimiento a quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes, pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio. Aquí solo podrá alegarse por los contrayentes o por sus padres o guardadores. Si bien el consentimiento es un punto muy importante para celebrar matrimonio, porque sabemos de que el matrimonio es un contrato, entonces es imposible celebrar un contrato si no se ha expresado el consentimiento, si no se ha expresado la voluntad de contraerlo. La siguiente causal de nulidad vendría siendo el numeral 5, porque el numeral 4 fue derogado. Entonces el numeral 5 del artículo 140 dice así: cuando se ha contraído por la fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad, bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio si después de disipada la fuerza se ratifica el matrimonio con palabras expresas o por la sola cohabitación de los consortes durante los 3 meses. Entonces solo podrá declararse o se podrá alegar a petición de la persona a quien se hubiera inferido fuerza, causado el miedo u obligado a consentir. Pero si la persona pues salió de esa fuerza y sigue pues consintiendo seguir casada con esa persona que le infligió esa fuerza o miedo para casarse durante 3 meses, pues no habrá lugar a alegar esta nulidad. El numeral 6 nos dice que cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer por haber sido esta robada violentamente, a menos que consiente en él, estando fuera del poder del raptor. Entonces esta nulidad no se va a poder alegar si digamos que la persona, a pesar pues de haber salido de esa situación, pasa lo mismo que con el numeral anterior. Si la persona al haber salido de esa situación sigue consintiendo estar casada con esa persona durante 3 meses, no se podrá alegar. Solamente podrá alegarse esta nulidad por la persona a quien se hubiera inferido fuerza, causado el miedo u obligado a consentir. Ahora bien, están las nulidades absolutas o insubsanables. Estas nulidades insubsanables no tienen tiempo, se pueden presentar tanto en cualquier momento, también se pueden alegar por cualquier persona. Entre estas causales encontramos la causal número 9, que nos habla acerca de cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y descendientes o son hermanos. Entonces tenemos en la línea tanto de ascendientes como descendientes, tenemos a los hijos, tenemos a los padres, a los abuelos y también está los hermanos. La siguiente causal insubsanable es la del numeral 10 y esta nos señala de que cuando se ha contraído por personas que están entre sí en el primer grado de línea recta de afinidad legítima. Un ejemplo de esto vendría siendo pues el suegro, el hijastro, el padrastro, la madrastra, etc. La causal número 11 es cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante o la mujer que fue esposa del adoptante. La causal número 12 se da cuando respecto del hombre o la mujer o de ambos estuviese subsistente el vínculo de un matrimonio anterior. En cuanto a esta causal, digamos que la ley o más bien el ordenamiento jurídico colombiano no permite la coexistencia de sociedades conyugales. Entonces esto quiere decir de que cuando esté el posterior matrimonio, es decir, cuando se celebre otro matrimonio teniendo vigente otro, no nace la sociedad conyugal y tampoco se entenderá ese segundo matrimonio como legal, sino que ese matrimonio está viciado. Ahora bien, en cuanto a la causal número 8,
que señala cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior. Es importante señalar de que antes era solo considerada como una nulidad absoluta, pero en virtud de la sentencia C-271 del 2003 se le dio el carácter tanto de subsanable como insubsanable dependiendo de la situación. La Corte ha señalado las siguientes condiciones para que se configure en general esta nulidad. Entonces se tiene de que para que se pueda configurar se necesita de la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada de homicidio, que el homicidio haya sido de modalidad dolosa, que el móvil de homicidio haya sido volver a casarse. Entonces, la Corte ha señalado dos casos en donde uno podrá ser subsanable y otro podrá ser insubsanable. Será subsanable cuando el cónyuge ha consumado el delito sin la participación o cooperación del nuevo consorte y este último ha contraído matrimonio de buena fe desconociendo el pasado de aquel. En este caso, la necesidad de proteger los derechos e intereses del cónyuge inocente y de evitarle a este y a la institución familiar mayores perjuicios impone que sea él quien tenga la capacidad para decir si mantiene vigente el vínculo jurídico o solicita la declaratoria de invalidez del matrimonio, con lo cual dicha prohibición adquiere el alcance de una nulidad subsanable que solo puede ser alegada por el afectado, precisamente en su condición de cónyuge inocente. Y esta causal número 8 será insubsanable cuando el cónyuge homicida ha realizado la conducta punible con la participación o cooperación del nuevo cónyuge o el nuevo consorte, es decir, cuando el delito es cometido por el cónyuge de común acuerdo con su nueva pareja. Y por último, en cuanto a los efectos de la nulidad, se tiene de que una vez anulado un matrimonio, cesan el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato del matrimonio, pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá esta obligación a indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento. Los hijos procreados en un matrimonio que sea declarado nulo son legítimos, quedan siendo matrimoniales. Las donaciones y promesas que por causa de matrimonio se hayan hecho por el otro cónyuge que casó de buena fe subsistirán, no obstante la declaración de nulidad del matrimonio.